despacho del señor congresista Daniel Mora Ceballos. El día de hoy contamos presidiendo la mesa al congresista Daniel Mora Ceballos, al doctor, acompañado del doctor Pedro Castro Corella, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Asimismo, lo acompaña el señor Rafael Yaya Quijandría, director de supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNED. Vamos a dar inicio a esta ceremonia, a este conversatorio, con la participación del señor congresista Daniel Mora Ceballos, que dará las palabras de bienvenida. Un aplauso para el doctor. Señores, buenos días. Conversatorio iba a iniciarse a las 9:30 a las 10 de la mañana. Desgraciadamente han cerrado todas las entradas y han puesto muchas dificultades para que puedan llegar acá los invitados a este evento. Y yo en particular, el tema es sumamente interesante, al menos para el que habla, para SUNED también creo que va a ser importante. Beber de otras experiencias, el título es la tributación, el conversatorio de la tributación en las universidades privadas. Decirle como adelanto para que tengan motivo de hacer sus propios juicios y hacer las preguntas necesarias, es de que en el Perú existe esta exoneración de impuestos, de tributos, desde la Constitución de 1993. En el caso particular de las universidades privadas, nosotros tenemos dos tipos de universidades privadas. Las asociativas, que son universidades sin fines de lucro, y las societarias, universidades societarias, que son con fines de lucro, privadas con fines de lucro. ¿Cuál es la diferencia entre una privada sin fines de lucro y una con fines de lucro? Que la privada sin fines de lucro no paga impuesto a la renta, no paga impuesto selectivo al consumo, no paga aranceles de importación para bienes de carácter educativo para la universidad, no paga predial, no paga IGB, que es 18%. Hemos hecho un cálculo aproximado para las universidades asociativas, o sea, las sin fines de lucro, que más o menos de cada millón de soles que recibe de ingresos de esa universidad, 400.000 se lo pone el Estado. Es decir, el Estado prácticamente subvenciona un 40% a las universidades privadas. Por eso que nosotros decíamos que donde está la plata del Estado debe haber fiscalización y supervisión. Porque todos nosotros pagamos impuestos. Y evidentemente, de que ese pedacito de universidad, por ejemplo, la Garcilaso, la Ricardo Palma, la Universidad de Lima, la Católica, son universidades privadas sin fines de lucro. Un pedacito de eso es nuestro, de todos nosotros. Y por lo tanto debemos supervisar. La protesta de algunas universidades privadas es justamente porque no quieren ninguna supervisión y nunca nadie las ha controlado. Entonces, de forma importante, este conversatorio es importante, me hubiera gustado que esté más lleno esto, pero hay algunas personas que deben tomar nota de esto. ¿Por qué? Porque nadie ha controlado, ni Contraloría, basado en un falso criterio de autonomía, ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces, ¿para qué está ¿por qué eso sin fin de lucro? ¿Qué debe hacerse para que el Estado la subvencione de esta manera, le dé subsidio? Porque podríamos preguntar, ¿para qué le da a la privada? Que la privada pague todos sus impuestos y que ese dinero, en lugar de ir a la privada, vaya a tener una mejor universidad pública. Es una pregunta normal. Y por eso tenemos universidades como la Garcilaso, por ejemplo, cuyo rector saca
mensualmente cerca de 2 millones de soles mensuales. Que el récord mundial en algo somos récord. Premio Guinness, porque este señor gana 7,5 millones de dólares al año. Es decir, 7.5 veces más que lo que gana el rector de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que gana 1 millón de dólares al año. ¿Y cuánto gana el rector de Harvard? 829,000 dólares al año. ¿Cuánto gana nuestro rector? 7 millones, 8 veces más, o casi 7,5 millones de dólares al año. Según la SBS, es el hombre que tiene más depósitos en el banco. Nosotros lo hemos averiguado. Por eso esta universidad tiene un secretario que le paga 700,000 soles mensuales. Y a su hermana, que es oficinista, que trabaja en la misma oficina, 300,000 soles mensuales. Sin hablar del hijo, la hija, el dueño, el cuñado, etc. Entonces, estos dineros que según la ley deben revertir en la mejora de la calidad educativa, esa universidad podría ser una universidad modelo, porque en 8 años más o menos se han llevado cerca de 230 millones. Para que tengan una idea, toda la UPC, la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC, que está incluido su terreno, sus aulas, sus laboratorios, todo su patrimonio, cuesta 284 millones. Quiere decir que el Garcilaso más o menos cada año vota a una universidad. ¿Para qué tengan idea? La pública también, porque la Universidad del Público tiene un presupuesto de casi 600 millones y solamente gastó el 32%, casi 200 millones, 400 millones tuvo que regresar y tiene guardado 230 millones para investigación que no lo gasta. O que si lo gasta, lo roba por diferentes trucos. Que he hecho investigación, presentan una tesina chiquita y ya tú vas a ganar 1.000 soles mensuales o 2.000 soles mensuales a un pete para que lo mantengan en el poder. Hay universidades privadas que esos fondos, que le estoy hablando, del 40% que le da el país, el Estado, la usa para otros fines. Pinochet, por ejemplo, en Chile, prohíbe el lucro en la educación superior. Pinochet, de derecha. Sin embargo, acá somos más papistas que el Estado. Entonces tenemos universidades que usan su dinero para otros fines. Uno, para hacer empresas, por ejemplo, a las peruanas. Hace empresas con la plata de los estudiantes y hace empresas a nombre de terceros que no tienen nada que ver con la universidad y se van a apoderar formando empresas de aviación. La San Martín también tiene una empresa de aviación, el SP, etc. Después del narcotráfico, la educación es lo más rentable. No hay otra actividad que sea más rentable que la educación en términos formales, legales. Entonces, esa es la universidad privada asociativa sin fines de lucro. ¿Quiénes son ellas? Las mejores actualmente son las más antiguas. La católica, que por primera vez ha entrado al ranking mundial, y este año ya está en el puesto 400 y tantos, pero ya entró una universidad peruana, con todo lo que estamos haciendo hace años. La Garcilaso, la Ricardo Palma, son la peruana, son muchas que son sin fin de lucro. Y que la ley dice que debe utilizarse para becas para los que tienen menos recursos. Yo llevé a la UCI, que la Universidad de San Ignacio, presenté a un muchacho talentoso para una beca. Entonces el presidente, el señor Vizcacheco, me dijo: ya Daniel, le vamos a dar una beca. Le dio la beca. De repente la familia del chico de Tarapoto se vino a vivir acá, está en un asentamiento humano. Los dos padres y madres son profesores de colegio. Me agradecieron por la beca, pero no podemos pagarla porque me pide la beca, es 1.200 soles mensuales. Y entre mi señora y yo
no sacamos ni 1.800 soles entre los dos. Entonces eso es beca, que dice la ley que es para los más necesitados. Miren todos los temas que surgen de eso. Esas son para las iniciativas privadas sin fines de lucro. Y por eso vamos a pedir a nuestros expositores qué podemos hacer, cómo ellos se amparan en esto y falta supervisión. La SUNAT tiene la obligación, según el tubo que tienen ellos, de aceptar los planes, obligar a estas universidades a presentar su plan o su programa de reinversión de excedentes. Otro punto por aclarar: en las privadas sin fines de lucro no hablamos de utilidades, se habla de excedentes. Entonces, esos excedentes deben ser reinvertidos. Por ejemplo, la Pacífico es sin fines de lucro, y el año pasado ha invertido $90 millones en mejorar toda su infraestructura. Perfecto, sin fines de lucro, ¿no? Y ha invertido $90 millones más. Y además le paga a sus profesores, de acuerdo al mercado, 10 o 15 veces más de lo que paga una universidad privada, esa chicha que han surgido. Yo le llamo universidad de chicha, por más que se moleste. Informales, porque no puede ser una universidad real, una universidad que hemos visto que tiene las paredes de esteras y el techo de calamina. Universidad. Entonces, es un factor de las universidades privadas sin fines de lucro. Y las con fines de lucro también están exoneradas de esos impuestos, a excepción de poder pagar el impuesto a la renta. Nosotros diríamos, pues qué bien, pero no, la ley también permite, y la universitaria también, porque la presión era inmensa si no nos hubiéramos sacado la ley. Hasta ahora vamos a discutir que han pasado 17 meses de la ley y todavía quieren tirarse abajo. Entonces, que paguen impuesto a la renta, pero la ley y la anterior también permite que ellos puedan reinvertir sus utilidades, como lo hace cualquier. Esos excedentes se llaman en el caso de las privadas con fines de lucro, que generan utilidad. Pero esas utilidades las pueden reinvertir. Y acá está la otra trampa. Casi la mayoría de las privadas reinvierte sus utilidades y no paga impuestos, o los saldos que deja son muy pequeños. En general ha habido toda una informalidad, porque bajo el manto de la autonomía hemos ido caminando al desastre con las universidades. Hay un grupo pequeño de universidades que más o menos tratarse. De las 142 universidades, yo pondría en la vitrina 8 universidades a 10 máximo, que más o menos están cumpliendo con los estándares. Para la SUNEDO también es importante, porque la SUNEDO también, dentro de la ley, también se le da esa potestad de ver cómo reinvierte esos recursos. Entonces este conversatorio es importante. Y pregunten, por favor, ¿cómo hacer? Para mí se dificulta el control. ¿Qué entidad es la que debe hacer? ¿Qué controles podemos hacer? ¿Cómo el ciudadano, el estudiante debe percatarse que está en una universidad adecuada? ¿Cómo ver que la universidad, una sin fines de lucro, paga tan poco sueldo a sus maestros, a sus docentes? Por ejemplo, la Pacífico paga 100 soles la hora, 130, etc. Pero una universidad del interior, y acá también, pagan 8 soles la hora, 10 soles la hora. La San Juan Bautista paga 15, 17 soles la hora. Y la mejor, la VINE, paga 25 soles la hora. También conocemos. Entonces ahí se ve una universidad diferente, y la calidad del docente está en función también a quien le ofrece, porque un docente bueno no acepta 8 soles hora, que no le alcanza ni para el café. Entonces tienen más ventajas esas sin fines de lucro, de la cantidad de dinero que tienen, le pagan mejor a sus profesores. La Cayetano, por ejemplo, no genera excedentes, porque casi todo se le va en sus proyectos, tiene 1.200 profesores.
La Cayetano. ¿Y cuántos alumnos tiene? 4.000. Entonces, es una universidad, por eso es una buena. Y gran porcentaje a tiempo completo. Sin embargo, a las peruanas, de 1.000 profesores solamente tienen 1.5% de profesores a tiempo completo. Es decir, de 1.000, 15. ¿Y cuántos alumnos tienen? 140.000. Y miren, Cayetano, 1.200 profesores para 4.000 alumnos. ¿Quién sabe mejor? Tiene un profesor permanente en la universidad, le hace tutorías, asesorías, desarrollo intelectual, le hace textos, le hace libros, separatas, etc. Y se pone la camiseta de su universidad. En cambio, el contratado va saltando de un lado a otro. Entonces, esto es muy importante para nosotros también del Congreso diseñar una política mejor de supervisión y control. Con la experiencia que tiene España, creo que nos puede dar luces en este tema. Yo me quedaría mucho más tiempo, desgraciadamente tengo el tema del pleno. Le pido mil disculpas a los señores panelistas, opositores, por las dificultades que hayan tenido. Y yo, con suma agrado, doy por inaugurado este conversatorio, la tributación en las universidades privadas. Muchas gracias. Agradeciendo la participación inaugural de la ministra Mora. Vamos a dar inicio al conversatorio por parte de nuestros ilustres invitados esta mañana, empezando por cuestiones del tiempo con la participación del doctor Pedro Cacasco Varela, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es un destacado profesor, doctor en Derecho por esa casa de estudios, y esta mañana va a tener la participación sobre el tema que nos ocupa. Por favor, recibamos al doctor Pedro Cacasco Varela como papatrazo. Buenos días. Es para mí un gran honor estar esta mañana aquí con ustedes, una mañana tan complicada para todos, y sobre todo porque esto nos ha trastocado, empezar tarde nos ha trastocado a todos la agenda. En realidad, las palabras que ha dicho previamente el congresista pues son bastante preocupantes. La situación que, por supuesto, yo desconocía del país. En España, afortunadamente, estamos en una situación totalmente diferente, no tiene nada que ver con la situación expuesta aquí hace unos minutos. Y pues yo voy a recoger el guante que lanzaba el congresista y voy a intentar plantear alguna solución desde la experiencia, no desde el trato fiscal que se le da a las universidades en España, sino comentando una sentencia del Tribunal Constitucional Español, abordando un principio constitucional tributario que se recoge en la Constitución Española, no en la Constitución del Perú. En la vigente Constitución del año 1993 no se recoge este principio, pero creo que puede resultar esclarecedor y puede servir de ejemplo de cómo abordar el problema que tienen ustedes. Todo se enmarca en un deber constitucional, el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. La Constitución Española del año 1978, la vigente Constitución, dispone en su artículo 31, en el apartado primero, que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Pues bien, yo me quiero centrar precisamente en la expresión todos contribuirán. Y ese todos no dice todos los españoles, ni dice todas las personas físicas, ni dice todas las personas jurídicas, sino que dice todos, nacionales, extranjeros, personas físicas, personas naturales, personas jurídicas, personas morales. Todos los que demuestren capacidad económica tienen que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Y esa capacidad económica tiene que ser modulada o regulada
por el propio legislador, teniendo en cuenta estos principios constitucionales de la tributación que se comprenden en nuestra Carta, en la Carta Magna Española. El tema que yo les quería plantear es el siguiente. De ahí saquen las conclusiones que pudieran aplicar a la cuestión de la tributación de las universidades privadas en este país, etc. En concreto es una sentencia del Tribunal Constitucional Español que viene a enjuiciar el diferente tratamiento fiscal que se da a diversos tipos de entidades de crédito que existían en España. En la actualidad prácticamente el régimen es similar y en concreto es el régimen que se daba a los bancos, a las entidades financieras, frente a las denominadas cajas de ahorro. Ustedes también tienen aquí, no sé si ha cambiado ya el régimen fiscal, pero es la primera vez que viene al Perú. Al principio, bueno, en junio del año 2002 todavía existían estas cajas de ahorro. Bien, el régimen fiscal de las cajas de ahorro en España era un régimen beneficioso por cuanto que no tenía que pagar un tributo local, un impuesto que grava las actividades económicas. ¿Vale? Estaban exentas de pagar este tributo frente a los bancos. Los bancos no estaban exentos de este tributo de carácter local. Esta cuestión se lleva ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo que primero analiza es el caso concreto desde el punto de vista, entre otros principios, del principio de generalidad tributaria. Porque miren, el principio de generalidad tributaria lo que obliga es a tributar a todos de acuerdo con su capacidad económica, sin que deban existir privilegios o inmunidades fiscales que justifiquen un trato discriminatorio. Claro, precisamente el problema surge porque en todo sistema fiscal existen beneficios o privilegios fiscales en favor de determinadas personas o determinadas colectividades. Y ese trato fiscal favorable o beneficioso, el Tribunal Constitucional tiene que analizar si a la luz de los principios constitucionales tributarios es acorde con los mismos. ¿Me explico? Si es justo establecer beneficios fiscales que no atenten contra el principio de generalidad. Y el Tribunal Constitucional dice que sí, que se pueden establecer beneficios fiscales siempre y cuando guarde relación con el principio de igualdad tributaria. Es decir, a igual capacidad económica, igual contribución al sostenimiento de los gastos públicos, igual tributación. Entonces, en este supuesto concreto que yo les planteo, el Tribunal Constitucional lo que analiza es si la función que desempeñan las cajas de ahorro en España, que desempeñaban las cajas de ahorro en España, y la función que desempeñaban los bancos en España era la misma y por consiguiente se merecían el mismo trato fiscal y no un trato diferente. Y es que al principio, al inicio, sí que cumplían una función diferente. Los bancos tienen una entidad, son entidades con ánimo de lucro, son empresas privadas que prestan dinero y reciben un beneficio a cambio, y cuando tienen beneficio reparten entre sus accionistas. Las cajas de ahorro, en cambio, tienen una finalidad, tienen un origen benéfico social. Prestaban dinero, pero con los beneficios se invertían en obras sociales. Servían para financiar necesidades públicas de carácter social. Con el transcurso, y por tanto esto justificaba un trato fiscal diferente, porque las cajas de ahorro no tenían ánimo de lucro, y con los beneficios, repito nuevamente, se redistribuían a la sociedad, con obras sociales. Con el transcurso del tiempo, los bancos crean sus propias fundaciones, a las que ingresan parte de sus beneficios para hacer obras sociales. Por tanto, lo que en un principio tenía sentido, establecer ese trato diferente o discriminatorio de las cajas de ahorro frente a los bancos, en la actualidad, dice el Tribunal Constitucional, no tiene una justificación razonable y coherente que avale esta diferencia de trato fiscal. Porque además, en la actualidad, esa diferencia de trato fiscal
no obedece a fines de interés general. Como pueden imaginar, estamos ante dos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué es el interés general? ¿Y qué es una justificación razonable? Teniendo en cuenta, o teniendo claramente en el supuesto concreto qué es el interés general que se persigue con esta diferencia de trato, y si la razón que justifica ese diferente trato es acorde con la medida fiscal que se adopta o se autoriza, se habrá salvado el juicio de constitucionalidad. En este caso en concreto no se salvó. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este beneficio fiscal en favor de las cajas de ahorro frente a los bancos, porque, repito nuevamente, la medida ya no obedecía a fines de interés general. No había un interés general en favorecer a las cajas de ahorro, porque en la actualidad, en la práctica, estaban desarrollando los mismos fines que los bancos, y los bancos estaban desarrollando los mismos fines que las cajas de ahorro, porque las cajas de ahorro perseguían un fin también eminentemente de lucro, a diferencia de lo que supusieron al inicio cuando fueron creadas. En España las universidades privadas se acogen al régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, el régimen fiscal de las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, se les aplican los beneficios fiscales que se les concede a toda fundación. En relación con el impuesto predial que comentaba el congresista, las universidades públicas están exentas no solo del impuesto predial, sino de otros, y las privadas tampoco pagarán impuesto predial siempre y cuando recaiga ese impuesto predial sobre inmuebles dedicados precisamente a la educación. No sirve si ese inmueble es para otra cosa que no sea destinado a los fines de la educación. Pero no hay exenciones al inicio. No hay una exención, a diferencia de lo que sucede aquí en Perú. Yo no puedo entrar ya a hablarles de más detalles. Sí que les adelanto también que ha habido una reforma fiscal este año, en el 2015, en virtud de la cual se ha cambiado el régimen fiscal, el régimen tributario de las universidades, tanto públicas como privadas. Es decir, en principio es el mismo régimen, no hay exenciones, salvo en el impuesto predial para los fines específicos que les he comentado y en algunos otros impuestos para las universidades públicas, pero no hay una diferencia tan abismal como la que yo he detectado la mañana de hoy en las palabras del congresista. Por mi parte, no voy a entretenerles más con mis palabras. Creo que en el debate que se pueda plantear, pues ustedes todos podremos sacar unas conclusiones de interés. Y nada más, muchas gracias por su atención y que la disposición.